Buenos días, el día de hoy vamos a estar socializando el capítulo 23 de la segunda parte del Quijote de la Mancha, que se titula De las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Bueno, ¿qué quiere decir apócrifa? Es que esta historia podría ser falsa. Bueno, eran las 4 de la tarde cuando entonces el sol entre las nubes, cuando el sol empieza a asomar en las nubes. Entonces Don Quijote se dispone a dar su discurso de lo que había pasado en la cueva de Montesinos. Bueno, entonces empieza a decir que él mientras bajaba, pues empezaron a salir murciélagos. No, espere. Primero decía que ahora de 12 o 14 estados de la profundidad, que eso quiere decir que la entrada de la cueva, era más o menos de la estatura de un hombre promedio. No. Era de la estatura de un hombre promedio. De 12 o 14 estados, un estado era un estado era la medida de un hombre, 12, o sea que serían 12 hombres. 12 metros tenía la Pues yo no sé por qué. No puede ser yo tanto. no sé qué hombre me dio un metro. ¿Verdad? Usted. Pues es que yo no sé por qué, porque cuando en el capítulo anterior que yo dije que que se investigó como las características de la cueva, porque en realidad la cueva pues en la vida real sí existe, también decía que la entrada era la entrada de una persona, pues o sea no decía como de una persona, pero decían que la entrada era pequeña, que era apenas para pero la es que decía 12 o 14 estados de profundidad. Y un estado es una persona. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, o sea, 12 o 14 personas de profundidad. Bueno, prosigamos. Bueno, también dijo que allí se encontraban unos encantados de Belerma, la dama de Durandarte, su escudero. Uy, ese es muy adelante. No, pero primero se encontró un anciano. Demasiado. El anciano decía que tenía las barbas muy largas. Bueno, yo digo Y eso. que era el alcaide del Primero vio un castillo de cristal con unas puertas muy grandes. Era el alcaide. Y en eso se abrieron unas puertas y salió Un venerable anciano. decía que era el alcaide. Ajá. Y que se llamaba Montesino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cueva? Por eso tomaron el nombre de él. Sí. Pero espere, ustedes nos dijeron que él ahí dice que él llega y que pues, o sea, que él iba como pasando por X lugar y que ve la cueva y que él decide entrar y que ahí él decide como tomar una fiesta y descansar un poco. Entonces Eso fue ahí después. no, eso fue antes. ¿Quién Y ahí dice es donde que que ya adentro habíamos dicho en el había capítulo un anterior? que era pues que en la mitad de Sí, que eso se tocaba era como hacia un prado, sí. pues que era un prado y que era Y muy era lindo y muy asustado. ameno y muy hermoso y bueno. Y él se asustó y pues se tocaba con familia real. Ah, sí, que él empezó, Ay, ver la como a hermosa mirar, a naturaleza. tocarse, que él no que él pensaba que era como en un sueño, que él estaba como en un sueño, pero se empezó a tocar y como Yo mira. también creo que sea así, porque cuando lo sacaron de la cueva él estaba como medio dormido, ¿no? No, es que en realidad No. es que todo eso es una historia ficticia. Yo creo Sí, que- Yo también, pero Por eso entonces ahorita el vamos a tener el título- debate, ahorita tenemos el debate. Bueno, entonces al ver el anciano, Don Quijote le Otro pregunta. debate. Al ver el anciano, Don Quijote le pregunta que si era verdad que él había sacado la mitad del pecho con una pequeña daga Pero- En el corazón de su en corazón de su eso- grande amigo. Lo de Montesino, pues el autor dice que en su ensoñación y delirio, Don Quijote confunde componentes y personajes de la tradición carolingia, como lo de Belerma, Durandarte y todo eso, y de la tradición artúrica, que es de Merlín, y hace una broma burlesca mezclándolo todo, las lagunas y el Guadiana. En realidad yo después puedo hablar. lo que hace Pero usted dijo lo que yo. Bueno, y después de eso le lleva el corazón a su señora Belerma. Sí, lo que pasa es que eso era una historia. La historia de Montesinos consistía en que Montesinos, quien era Durandarte, había hecho un poema o recitaba unos versos acerca de que quería que el día que, pues quería que lo mataran y que su corazón se lo entregaran a su amada, que era Belerma. Entonces, al final como Montesinos lo hizo realidad y Con una salió pequeña daga. el corazón Y él salió para que no le diera maluco. Ajá. Pero- Y se lo Pero llevó. espera, ustedes Pero dijeron de era- dónde apareció el Espere, Montesino pero ese. es que eso es muy... No dijeron de dónde salió. Muy adelante. Pero no Ustedes dijeron- han saltado muchas cosas. Ajá, es que no dijeron, porque ahí dice, porque empiezan como a describir el palacio y empiezan a que era de decir que las cristal. paredes El palacio era son... de cristal. Ajá, y que de ahí, que el palacio que era como con muros de cristal y todo eso, es que sale el Yo dije que le abrían viejo, las todo puertas y eso. salía el viejo. Pero no de dónde. Pues bien, que no se va a Sí, escribir, el Yo dije que Diego. castillo de cristal. entonces ahí decían también Espere, que él- espere, Juliana. Entonces cuando él le entrega el corazón a la señora Belerma,
¿cómo se Pero llama? es que usted se está Pero saltando que muchas no. cosas. Espere que yo le iba a decir algo. Bueno, Sí. entonces este anciano, el Quijote decía que ese anciano tenía una mano peluda y nerviosa y que eso lo hacía como sabio y todas esas cosas y que él se veía que tenía mucha fuerza. Bueno, entonces el Quijote estaba contando que ese anciano supuestamente había dicho que el Quijote era quien había resucitado la caballería, que eso también lo habían hablado en la primera parte. Entonces él estaba diciendo que no, que le había resucitado la caballería y como que lo estaba elogiando mucho y eso era como que es un poquito mentiras porque lo elogiaba en exceso. Decía que él era el único que podía sacarlo del encantamiento, o sea, unas cosas muy absurdas. De ahí, Porque no hemos mencionado lo de bueno, de ahí el Quijote dice lo que hace que el Sancho se ría mucho, que encontró a... después, Eso es pues muy sí. adelante. Y Ah, me dicen a mí que soy. Pero es que yo creo que la historia es muy ficticia porque hay momentos en la historia en donde el mismo anciano habla con el caballero y eso es como que uno se pierde, cómo hablar si él ya está muerto. Igualmente con todos los encantados, dicen que en realidad hubo encantados, hubo la esposa de Durante, la esposa y las siete hijas y 2 sobrinas. Las 7 hijas se convirtieron en las lagunas y las otras 2 hacían parte, pero yo no sé si eso sea más adelante. Sí, si sea- eso fue demasiado más adelante. Entonces, Ya te esas compañeras. entonces ahí hay una procesión. Entonces esa procesión es de unas mujeres y dice que lo hacen 4 días. Y que entonces Sí. esas muchachas. Una dicen sabe si de que- negro y Ajá. es la 4 días señora a la Belén. semana. Ajá. Entonces dice que ellas supuestamente cantan, pero que en realidad lo que hacen es que mantienen llorando y todo eso. Con- Entonces Sí, pero ya ellos después. están cantando unas- Ajá, Sí. pero que parecen llorando. Pues entonces Y cantaban que la por señora Belerma lleva su corazón, el corazón La de negro. del amigo, la de negro. Lo lleva en la mano. Sí, que era supuestamente vieja. En un paño. Y que si no estuviera como tan cansada y Que era- tan que era muy linda. destruida. Que tenía de muchas esa- ojeras. Pero Que que era era muy muy linda, que fea. como cuenta la historia es verdad, pero si no tuviera tantas ojeras, tanto Ajá. trasnocho y por tanto llorar, Sería muy hermosa. Entonces ahí lo que hacen es que la comparan con Dulcinea. Entonces, Sí. sí. Que- Sí. Pero ellos no se encuentran, pues, ellos como que salen. Sí, pero él dice que... Pero él dice que si, Encuentran él dice la que si ella no tuviera esas cosas que dijo Daniela, sería tan hermosa como Dulcinea. Entonces, Cosa que es muy patético, ajá, pero sí. ok. Entonces como que el Quijote se siente halagado y todo eso, pero para hacer quedar bien, entonces él dice como, ay no, pero no las compare, que yo no sé qué. Pero igualmente pudo haber reaccionado mal, pero después Sancho dice que no, que porque fue que usted no los golpeó, no les dio nada por lo Que de por, la y él princesa. dice que es porque no podía hacer nada con los encantamientos y Ajá. más que porque era un caballero anciano y todo Ajá. eso. Ya, sí. Y entonces ahí empieza Sancho como a decirle que, entonces el Quijote empieza a contar que cuánto tiempo estuvo allá, él dice que él estuvo 3 días, ajá, Y pero que pero yo Y que dice que no se- pasó ni menos de una No, hora, o sea, eso pasó no, menos de no. una hora. Pero en Y le realidad- preguntó que si al menos hubiera comido y dijo que tampoco. dijo que no ahí había es donde Y se que pierde tampoco lo habían ficticio, dormido porque es ninguno. donde Sancho dice que venga con quién te diré quién eres también, no sé, dijo un dicho. En Le el digo, que ¿con quién andas y te diré quién eres? Ese. ¿Por qué? Porque Don Quijote estaba diciendo que como él Él no comió ni estaba al lado de Yo lo ellos había que estaban dicho. encantados, entonces que no les daba ni hambre ni Yo sueño. creo que yo lo Y había también Sí. Sancho menciona algo que se había mencionado en la primera parte y era De la que nada. a un encantador siempre era eso, que nunca le daba Que hambre, nunca que le nunca daba sueño, hambre, y que ni por eso ganas no, de- no podía estar encantado. Eso fue al final de la primera parte. Sí, pero bueno. Entonces, Ajá, entonces Sancho se goza. yo digo Pues díganlo. Bueno, entonces en ese momento Sancho Bueno, entonces el Quijote empieza a contar que la había visto dizque a 3 A 3, labradoras y que Y que una era Dulcinea. Y que las otras de labradoras eran con las que había Sí. venido. Ajá. Entonces ahí fue que que Sancho no estaba creyendo lo que el Quijote le contaba, entonces No sabía decirlo. el Quijote le dijo a Sancho que la incredulidad de Sancho algún día iba como a tener fin porque él iba a demostrar como que todo aquello era cierto. Pero Una- entonces Sancho se empieza a burlar de el Quijote pues porque él fue el que le inventó todas las cosas de De Dulcinea y todo eso. Entonces lo que le pasa es que el Quijote sigue contando y entonces llega y dice que una de las señoras Se la acerca. Y espere, no, pero antes de eso, él le pregunta a ¿cómo es? Montería.
¿Montería o Monterío? Espere, ¿cómo era? ¿Montería o Monterío? No, espere. Un hecho que se nos olvidó decir, que pasó anteriormente, es que cuando ellos estaban hablando, antes de eso, encontraron el Quijote y un sepulcro. Sepulcro de mármol y que tenía un caballero Era el amigo. y que tenía que había un caballero tendido ahí y que quedó todo espantado, que no hubo necesidad de que él preguntara porque él sabía que era Durandarte. Y él empezó a hablar y él le había hecho el favor. El encantamiento consistía como que él estaba prácticamente muerto, pero de vez en cuando recitaba unos versos acerca de lo que le había pasado y volvía a su posición normal. Y ahí ya, porque Merlín lo sabía, un encantador francés, que le decían que era hijo del diablo. Sí, Merlín es un hechicero real de las leyendas artúricas. Pues él había hechizado a todo el mundo, que ruido. Y que llevaban más de 500 años ahí. Entonces, bueno, Prosiguiendo en que también se les olvidó decir otra cosa. Cuando el Quijote estaba pues contando todo lo que había visto en la cueva, cuando estaban contando sobre lo del corazón y todo eso, que decían que con una daga, él decía que no fue una daga pequeña, sino que fue un puñal. Y ahí Sancho lo... Un puñal buido, que buido significa afilado. Ajá. Y ahí Sancho lo interrumpe, así como tú a mí. Sancho lo interrumpe y le dice que debía ser un puñal, el tal puñal de Ramón de Hoces, el villano. Y ahí el Quijote le responde algo que la verdad yo no entendí. Que es de Roncesvalles, que en ese tiempo no sé. Ajá. No sé qué. Bueno, entonces prosiguiendo con la historia. Pero no sé qué. Bueno, entonces prosiguiendo con la historia, lo que íbamos a decir era que entonces una de las labradoras se le acercó al Quijote y le dijo que Dulcinea le mandaba a decir que hola. Ah, sí. Que si le iba a regalar 6 reales. No era 7. 6, pero él se le tenía 4. De los que Sancho le había dado para que eran los pobres que iban en el camino. Ajá. Entonces, una cotonía de algodón. Era pues una tela de... Le piden 12, después el otro dice, el anciano dice que 6, y después dice que 6, y después dice que en realidad tiene 4. Entonces ahí es como un enredo, y ahí se nota que la dirección es más ficticia. Bueno, entonces es como que ella llegue, le pide esos reales. Entonces el Quijote, no, por eso la labradora. Entonces el Quijote se queda como, pues, o sea, una princesa, alguien tan principal, porque me está pidiendo plata. Entonces él le pide como explicación a este anciano y entonces él le dice que no, que es que la necesidad acaba a todos y más cuando se trataba de encantamientos, que yo no sé qué. Entonces el Quijote le da los 4 reales y ya. Y él dice que si fuera banquero, ahí dice que Fúcar, que eran banqueros suizos, que explotaban las minas de mercurio de Almadén, pues que le daría más plata y eso. Sí. Él también empieza, o sea, la leyenda o el cuento que le está diciendo que pasó en el Montesinos, cuenta acerca de unas 7 lagunas que resultaban ser las 7 hijas de Ruidera. Ruidera. Y las 2 sobrinas se convirtieron en... No. A las 7 hijas, les decían las llamadas lagunas de Ruidera. Y el escudero, sí. Sí, las lagunas de Ruidera. No, a las 7, Las sobrinas. Las 7 hijas, las 7 hijas de Reina. Las 7 lagunas eran de los reyes de España. Y las otras 2 hijas eran de unos caballeros santísimos de San Juan. Bueno, pero Y su escudero que era... se convirtió en un río que a veces salía y eso. Sí, el punto es que Don Quijote convierte la geografía en una fábula, como pretendía el primo Maniza en el capítulo anterior. Ustedes sabían que en el capítulo anterior se mencionó una Maniza. Bueno, en el capítulo anterior se mencionó una Maniza que era el que le estaba acompañando, el estudiante que estaba acompañado con él, el que le estaba contando la historia. Entonces, el mismo Maniza menciona pues que él estaba pretendiendo convertir la geografía en fábula. Entonces estaba mezclando la tradición caballeresca con la personificación del Guadiana y las lagunas de Ruidera. Bueno, pero antes de terminar, Sancho empieza como una especie de insinuaciones hacia el Quijote, sí, que eso le parece muy mal al primo, obviamente, y empieza a decirle que no, que él todavía seguía encantado, que él estaba loco. Literalmente había perdido el juicio.
porque antes de entrar a la cueva, pues ahí decía que este ya está en un sincero juicio, pues que tenía más juicio que como salió. Además eso parecía un lugar muy extraño porque si ustedes van a pensar... No, ya dicen que la cuerda no alcanzó. Bueno, sí alcanzó, antes sobró, perdón. Aquí se volvió a hacer el Quijote siguiente. Sí, el Quijote miente, pues hay varias contradicciones ahí. Y lo A que lo mejor lo dice... hace como que no. Porque es que vean, o sea, si estuviera loco él no se halagaría tanto, pero vean que al principio él llega y se autohalaga mucho. Sí. Entonces es como que él miente y lo hace a propósito para que todo el mundo diga como, ay, wow, el Quijote es lo mejor. Sí, y lo que dice el Quijote respecto a que Sancho le estuviera pues como insinuándose así, él dice, como me quieres bien Sancho, hablas de esa manera, entonces como que no le molesta. Y también le dice que como él no tenía tanta experiencia en las cosas del mundo y de las caballerías, entonces que por eso le tenía por falta de juicio. Que, bueno, y que, y que más adelante él iba a contar muchas de las cosas que había visto allá abajo. Ya, que no admiten como discusión. Debimos pelear. Pero entonces aquí viene la pregunta. ¿Creen ustedes que la historia de la cueva es verdadera o es falsa? Pues yo pienso, Que es pues falso. adelantándome un poco al capítulo 24, el autor ciegamente Benegeli cuenta, pues ahí aclara que las historias hasta ahí contadas son contingibles, que pues que Pero eran es que posibles él no dice eso en el capítulo 24, él lo dice al principio del 23. al principio del 24. Bueno, en mi libro es al principio del 23 que él le advierte a los lectores que él no se va a hacer responsable de lo que pasa en ese capítulo porque él no sabe si fue real o no. Sí, además Pues- él advierte en el título que pues pudo ser una historia apócrifa, entonces ya estábamos como advertidos. Pues lo que él ahí dice es que hasta que el Quijote se murió o algo así, él desmiente esa historia, él dice que es falsa. Bueno, entonces aquí empieza el capítulo 24, donde se dice que estaba tan indignado el primo. Digan el título. Bueno, lea el título. Bueno, el capítulo 24 se llama Donde se cuentan 1000 zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Bueno, entonces aquí se prosigue donde el primo está como indignado de escuchar que Sancho le falta tanto respeto al Quijote en su propia cara, diciéndole que está falto de juicio, que es encantamiento y todo. Entonces interviene y dice que por la parte de él está agradecido por andar con el 4 Quijote, cosas. por 4 cosas. La primera era por haberlo conocido, porque lo tiene Pues- por un hombre de... Bueno, lo tiene por buen hombre y todo. La segunda es saber que lo que ocultaba Montesinos con las mutaciones de saber todos los descubrimientos de Montesinos, las mutaciones de Guadiana y las lagunas de la Ruidera le servían para escribir el nuevo libro que estaba teniendo entre manos el Ovidio. La tercera es entender que la antigüedad de los naipes en la época, pues que ellos se utilizaban en la época de Carlos Magno. Del emperador Carlomagno. La cuarta era conocer el origen del río Guadiana porque mucha gente lo desconocía. Entonces que todo esto le iba a servir porque él era un hombre que le gustaba aprender muchas cosas y todo, entonces todo lo que veía le gustaba retenerlo. Anotarlo en el libro de Ovidio español. Entonces, Pues mientras todo ese diálogo que estaban haciendo, ven pasar a un hombre a pie, que ahí comienza la historia, la aventura de Rebuzno. Ese hombre venía con unas armas, con unas armas, una eran unas armas. pero sí, unas lanzas o Muy armas de afán, ya muy de afán. que iban muy de afán porque necesitaban entregar a la hora de la mañana desde el otro día. Entonces el Quijote le dice que no, que espere, que le diga que para dónde va. Entonces él le dice que es que él tiene mucho afán, pero que si quiere conocer quiere conocer su destino, pues entonces que lo siga, que va a ir a dormir en la cima de... Pues es que el primo le había dicho que por allí cerca Había había una ermita que era como la casa de un ermitaño, que podía que era ir muy allí, pobre, pero que era era muy pues, buen... colaborador, muy colaborador. y Solitario. Eso, solitario y solidario. Bueno, entonces aquí es donde dice que a la guerra, pues el señor, el que iba, dice que a la guerra lo lleva la necesidad, pero que si tuviera dineros que él no fuera, que en verdad él no iría pues por allá. Entonces el Quijote empieza con su discurso de las armas y las letras, diciendo que, otra vez, diciendo que es mejor pagado el letrado que el de las armas. y que aparentaba tener 18 o 19 años. Y él decía que él iba a una venta que estaba a 12 leguas de allí.
Entonces el Quijote, como es muy curioso y le gusta saber tantas cosas de caballería, de armas y todo, decide seguirlo hasta la venta. Cuando llegaron Y dicen que van a ir a beber buen vino, pero entonces van a la primera venta y como que no hay vino, entonces, o sea, como ellos van y preguntan a una parte y dicen que no hay vino. Entonces Sancho le dice que no, que si fuera antes, pero le ofrecen agua. Entonces Sancho le dice que no, que si fuera para tener agua, que pues él hubiera ido a un lago y hubiera tomado agua. Pero entonces se van a la venta en sí y el Quijote invita al manchego a comer y que se apease de su caballo, pero entonces el manchego rechaza la petición de montarse en su caballo, pero sí la acepta la ir a comer en la venta. Sí, lo primero que hace el Quijote al llegar a la venta es preguntar por el mancebo de la lanza. Pero el manchego, pero entonces ya el Quijote va pensando para sí mismo que no, que el Quijote ya está falto de juicio totalmente, que cómo es posible que termina diciendo tantos disparates como lo de la cueva de Montesinos y después de escuchar su discurso sobre las armas y las letras, que era como algo muy incoherente, porque se expresa de una manera o sea, no, como un señor con tanto entendimiento, pero a la hora de actuar totalmente incoherente entonces. O sea, muy errónea la forma de la que hablaba. Pues así básicamente se termina el capítulo 24. Y ahí es donde el Quijote por fin no confunde la venta con un castillo. Entonces Sancho se siente muy agradecido, pues como por fin es orgulloso de que tan siquiera ya haya avanzado un poquito, porque el Quijote reconoce que la venta es una venta en sí. No un castillo. Y aquí está el final del capítulo 23 y 24 de la segunda parte del Quijote de la Mancha. Muchas gracias. Muy pronto estaremos hasta el 25.